Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. No sé si podría ver la presentación en esa pantalla. Ya, ahí está. Bueno, me ha venido muy bien el final de la última presentación, cuando el ponente estaba comentando que hay que estar en Europa y especialmente que la unión hace la fuerza, para introducir la presentación que traigo hoy aquí y que tiene que ver con un proyecto europeo en el que participa la Subdirección General de los Archivos Estatales. Es, como decía Miguel, un proyecto en primer lugar, de cooperación, pero también de innovación en el marco de los archivos. Y bueno, os voy a comentar cuáles han sido los principales logros y resultados después de 4 años de proyecto y varias actividades. Voy a destacar algunas porque solamente tengo aproximadamente media hora. Como introducción, para comentaros el proyecto y con qué socios estamos trabajando desde 2018, deciros que es un proyecto que presentamos en el año, bueno, a principios de 2018 al programa Europa Creativa de la Unión Europea y fue seleccionado, bueno, fue uno de los 17 proyectos seleccionados en este programa de cultura entre aproximadamente 100 proyectos que se presentaron de todo el continente. Obtuvimos una financiación de 3 millones de euros, de los cuales está cofinanciado, es decir, que nosotros los socios, Ministerio de Cultura y el resto de socios europeos que voy a explicar ahora, lo cofinanciamos al 50%. Nuestro partenariado está compuesto por socios de 7 países europeos y cuentan con 5 archivos nacionales y un socio tecnológico y otro de cooperación europea, que voy a comentar a continuación. Nuestro socio tecnológico es la Universidad Tecnológica de Münster, en Cork, en Irlanda. También participa Icarus, basado en Austria, que es el International Center for Archival Research, y luego 5 archivos nacionales, que son los que tenéis en pantalla, que son los de Hungría, Malta, Noruega, Portugal y finalmente los archivos estatales de España. Y nosotros somos los coordinadores de proyecto. Bueno, hecha esta introducción, os cuento muy básicamente cómo se gestó este proyecto, y se gestó en base a unas necesidades que nosotros habíamos detectado, especialmente en los archivos estatales de España, que era, en primer lugar, una falta de retorno económico o de ingresos en el sector de los archivos, o si no podemos hablar de una falta, una escasez. En segundo lugar, también detectamos una segunda problemática que queríamos cubrir con este proyecto, que era la escasez de movilidad transnacional, no solamente de nuestros documentos, es decir, nuestros documentos se difunden en un ámbito básicamente nacional, pero no internacional, o por lo menos nos parecía que no era lo suficiente, y también de profesionales. Y, por último, queríamos atraer a algunos públicos que no son los públicos tradicionales de los archivos. Con estas necesidades, nosotros, a través de este proyecto, quisimos encontrar ciertas soluciones. Para cada una de las 3 necesidades, en primer lugar, para esa primera, de esa ausencia de retorno económico, queríamos encontrar nuevos modelos de negocio para los archivos europeos, y para ello, bueno, hay todo un paquete de trabajo que es el Work Package One para desarrollar una serie de actividades que veremos algunas de ellas posteriormente. Por último, para la segunda necesidad, queríamos reforzar esa visibilidad de esos tesoros o de esos documentos que nosotros conservamos en los archivos nacionales y que consideramos que son dignos de que el público en general los conozca. Y para eso, en el seno del proyecto, tenemos un paquete de trabajo que está en torno a esta temática. Y el tercer paquete de trabajo se trata de generar
esa atracción en nuevas audiencias y nosotros en este proyecto nos hemos centrado fundamentalmente en el público de los adolescentes, luego veremos que hemos trabajado con ellos, y también pues, aquel público, digamos, jubilado, que tiene intereses culturales por un lado y también que tiene tiempo para poder dedicarlo a las actividades que podemos proponer en los archivos. Bueno, pues entonces vamos a hablar ya directamente con esta introducción general de qué es lo que habíamos detectado y qué queríamos conseguir. Vamos a hablar de los logros que hemos conseguido en estos 3 años y pico de proyecto. El proyecto tiene 4 años y termina en diciembre de 2022. Y bueno, es un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. En primer lugar, hemos construido 3 exposiciones transmedia. Luego veremos algunos ejemplos de qué documentos hemos seleccionado y cómo los hemos mostrado al público, sobre 3 temáticas. La primera es la construcción de Europa, la segunda, exilios, flujos migratorios y solidaridad en el contexto europeo, y la tercera va sobre los descubrimientos europeos o cómo nosotros los europeos hemos aportado a la historia universal una serie de innovación a lo largo de la historia. Otro de los logros ha sido todo el trabajo que hemos hecho con el sector de los adolescentes, como avanzaba antes. En este sentido, vamos a celebrar ahora, bueno, escasamente en 3 semanas en Hungría, un campamento de verano, que luego veremos más adelante, y en el cual van a participar una serie de chavales que fueron preseleccionados a través de un concurso, y siempre utilizando las fuentes de los archivos para atraer pues a este sector del público juvenil. Hemos trabajado también con otros sectores profesionales. Uno de ellos son los directores de archivo, y también lanzamos una convocatoria sobre cortos basados en las historias que pueden contar los documentos de archivo. Luego lo veremos más adelante. Tuvimos un encuentro virtual entre archivos y videojuegos en el que participaron unos de los mejores creadores del sector audiovisual, del sector de los videojuegos en Europa, y tuvimos un encuentro virtual con archiveros donde pusimos de manifiesto qué es lo que teníamos que aportar para este sector profesional. También trabajamos con diseñadores gráficos e industriales, luego veremos en una residencia artística para la creación de productos de merchandising. Y con las nuevas audiencias también creamos un curso en línea que podía ser usado por los profesores de secundaria para transmitir a estos profesores el uso de los documentos de archivo en el currículum. Y por último, hicimos una actividad de crowdsourcing donde vinculamos la participación de este público Silver, de este público que os comentaba, que es un público ya con tiempo porque está jubilado pero tiene ese interés cultural, y lo involucramos en una actividad de crowdsourcing donde mezclamos el tema de la inteligencia artificial para la descripción de archivos y también el crowdsourcing esta es una herramienta colaborativa para que los mayores nos ayudaran a indexar. Luego lo vamos a ver todo esto. Esto es solamente un listado de lo que vamos a ver ahora. Y pues por último también hicimos un diagnóstico de buenas prácticas sobre modelos de negocio. Hemos elegido estas actividades, hay muchas más, hay 24 actividades en el proyecto, pero hemos elegido estas actividades como ejemplo de innovación de lo que nosotros pensamos que ha sido unas buenas prácticas dentro del proyecto. Bueno, vamos a ver entonces todo ello. Vale, vamos a entrar en las 3 exposiciones. Como he mencionado antes, tenemos ese partenariado de 5 archivos nacionales, esta Universidad Tecnológica e Icarus. Los archivos nacionales, pero también incluido Icarus, porque Icarus es una red europea de archivos, preseleccionamos una serie de documentos para estas exposiciones transmedia interactivas.
¿Por qué queríamos que fuera transmedia? Porque queríamos contar esas historias que tenemos de los documentos a través de distintas plataformas, entre ellas varias plataformas tecnológicas que vamos a ver luego. A través de los videojuegos, porque creamos videojuegos para las exposiciones, y, digamos, utilizando también todo el mundo digital a la hora de contar estas historias. Estas exposiciones, que en total han sido las tres temáticas que hemos visto antes, están itinerando por todos los países que son socios de proyecto. Son 18 exposiciones, y bueno, pues van a estar itinerando en los países que tenéis en pantalla hasta octubre del 2022. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una de ellas en el Archivo General de Indias, que es la exposición de descubrimientos europeos. Entonces, vamos a ver muy brevemente algunos ejemplos. Para el tema de la exposición sobre la construcción de Europa, seleccionamos 50 documentos en total y la exposición gira en torno a 4 pilares, que son los que tenéis en pantalla. Algunos ejemplos que podéis ver de estos tesoros digitales que hemos seleccionado, pues son estos 3 documentos que he traído simplemente porque tengáis una referencia. Un documento del siglo XV, por ejemplo, de Noruega, sobre la misa de Sant Olaf. Este documento de Hungría, de un noble húngaro que pues tuvo bastante significancia en el siglo XVII en Hungría. Y por último, uno de nuestros documentos que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, que es, que es un poco testimonio de toda la cultura hebrea, y es el libro de Esther. Estas exposiciones, como digo, han itinerado por distintas sedes, 18 en total. Y para que veáis algunos ejemplos de los 47 documentos que se seleccionaron para la exposición segunda, la de exilios y movimientos migratorios, con estos 3 pilares que tenéis aquí: migración laboral, migración por causas bélicas y luego las revueltas políticas, pero también la solidaridad, ¿no?, en este contexto. Bueno, pues algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es también de los Archivos Nacionales de Hungría. Es un cartel de propaganda del año 1946 de Checoslovaquia. Y pues otro de los documentos que testimonian esta exposición es un documento del Arquivo Torre do Tombo de Portugal, que es una ley que prohibía las costumbres de los gitanos y su lenguaje en Portugal, del rey Juan VI. Y por último, otro de los documentos que se muestran en esta exposición es una de la lista de pasajeros del Titanic, en este caso de pasajeros noruegos. Se conservan en los archivos nacionales. Para todas las exposiciones se diseñaron, luego vamos a ver, una serie de productos de merchandising. Y en este caso esta exposición de exilios estuvo en España en el Centro Documental de la Memoria Histórica durante el otoño pasado. La tercera exposición, que es la de los descubrimientos europeos, que es la que digo que está ahora en el Archivo de Indias, cuenta con 43 documentos, y aquí quisimos centrar, porque la historia de los descubrimientos europeos, si vamos desde, por ejemplo, los descubrimientos geográficos, sería una muestra que prácticamente no tendría una gran magnitud. Por eso quisimos delimitar las temáticas de los descubrimientos a la medicina, la energía y la industria y luego a los transportes y navegación. Y algunos de estos tesoros, por ejemplo, es este documento de los Archivos Nacionales de Rumanía sobre uno de los primeros diseños de un cohete. Este otro es del Archivo General de Simancas, es también una invención tecnológica para llevar agua al Alcázar de Toledo desde el río Tajo. Y los primeros experimentos de rayos X, por ejemplo, en el Archivo Nacional de Malta. Esta exposición es la que se puede visitar en estos momentos aquí en esta sede, en el Archivo General de Indias. Y
Nosotros hemos querido mostrar no solamente estos documentos, que en la mayoría de los casos eran textuales, aunque también mostramos fotografías, documentos iconográficos e incluso objetos. Por ejemplo, en la segunda exposición hay una maqueta del campo de concentración de Mauthausen, que se conserva en el centro documental. Pero además de que el usuario pueda ver pues estos documentos u objetos, quisimos que la experiencia del usuario fuera distinta, especialmente para los más jóvenes, a través de una serie de juegos, ¿no? Entonces, todas las exposiciones, las 3, van asociadas a distintos juegos que se ponen a disposición en las salas. Uno de ellos es un juego de preguntas con 4 opciones, como podéis ver, y que va sobre la temática de la exposición, obviamente. Hay juegos de parejas, son detalles de los documentos que nosotros mostramos en la exposición, y se trata de ir buscando las parejas. Y por último, hay un juego de roles, que esto fue un trabajo arduo de esta universidad tecnológica, la que os comentaba al principio, la de Münster, donde ya es un juego muy largo, porque los otros que os he dicho, que es el quiz, el de preguntas y el de parejas, son algo que se resuelve más o menos con carácter inmediato. Este juego ya pues tiene, digamos, una narrativa que hace que la persona que esté jugando debe encontrar un archivo y debe, digamos, hacer todo un tratamiento archivístico preliminar guiado por los diálogos y guiado básicamente por el juego. Para todos los juegos tenemos un score, o sea que hay cierta competencia en la sala para saber qué persona ha sido la que ha obtenido mejores resultados. Y luego las 3 exposiciones también se pueden encontrar en una app, es decir, todos los documentos también son, digamos, interactivos a través de esta aplicación que tenéis en pantalla. Todos los juegos, todos los contenidos digitales que yo estoy contando ahora aquí muy rápidamente, todos se pueden descargar en la página web de Tesoros Digitales. O sea que si alguno de vosotros o vosotras tenéis más interés en saber más de estas temáticas, todo está ahí. Y por último, también de algunos documentos hemos creado realidad aumentada, que se puede ver a través de unas tablets que tenemos en las salas, y donde pues también fue un desarrollo de esta Universidad de Cork a través de esta aplicación Artivive. Pues se puede jugar también con algunos detalles de los documentos. Bueno, hasta aquí el tema de las exposiciones. Como decía, todos los productos y todos los contenidos de las exposiciones están puestos a disposición. Los juegos son descargables, etcétera, en la página web del proyecto. Cierro este capítulo y abro una nueva actividad, que fue el de las residencias artísticas. Habéis visto en una de las fotografías que había un armario en las exposiciones con productos de merchandising. Bueno, pues estos productos son fruto de esta residencia artística que voy a comentar ahora, y es que, justo antes de la pandemia, porque fueron creo que 1 o 2 semanas antes, juntamos aquí en Madrid a 12 diseñadores europeos, gráficos e industriales, para mostrarles, por un lado, los documentos que nosotros habíamos preseleccionado para las exposiciones, y por otro lado, enseñarles básicamente lo que era un archivo. Esto, obviamente, para este sector de los artistas no era tan obvio. Bueno, pues fruto de este encuentro básicamente creativo, y de la visita de algunos centros de arte, exposiciones, etcétera, en Madrid, surgió pues una serie de diseños, de objetos, de prototipos, etcétera, que luego en esta residencia se fueron puliendo, y que os muestro unas fotos de la residencia, y que luego dio como resultado
bueno, pues productos concretos que tenemos ahora mismo en las exposiciones como muestra, y que la idea sería comercializar en un futuro cuando el proyecto europeo finalice. Ahora mismo no lo podríamos comercializar porque, porque tiene financiación europea. Bueno, os voy a mostrar, por un lado, el documento o el objeto original y cuál ha sido el diseño, ¿no?, que fruto de esta residencia artística. Por ejemplo, este collar, en base a este hueso, bueno, pues por ejemplo, estos imanes están basados en un documento de Corona de Aragón. El propio documento que os enseñaba antes ha dado lugar al diseño de estas botellas. Así, este prototipo de cohete, pues bueno, también tuvo como consecuencia que se diseñara un juguete para niños. Este documento, que es del Archivo de Indias, que es también un diseño de una máquina hidroándrica, según en el siglo XVIII, según en la época, pues bueno, dio lugar también, por ejemplo, a una funda de una mochila y así, etcétera, etcétera. Este es un documento de Portugal y, bueno, basándose en ese documento, pues se diseñó ese móvil que es lo que se suele colocar en las cunas de los bebés, etcétera. Estos son solo algunos ejemplos. Y bueno, lo mismo, pues todo el catálogo de productos de merchandising lo tenéis también en la página web del proyecto. La tercera actividad que quería comentar como buenas prácticas o actividades que ya hemos cerrado, ¿no?, porque algunas de ellas estamos ahora mismo en proceso, es el curso de alfabetización archivística en línea. Para poder llegar a estos jóvenes de secundaria, pensamos que teníamos que llegar a través de los profesores de secundaria, especialmente de aquellas asignaturas del ámbito de las humanidades, y creamos un curso en línea que es totalmente libre y gratuito, en el que nosotros a estos profesores de secundaria les enseñamos, en primer lugar, qué es un archivo, qué tipo de documentos se conservan en los archivos y cómo con esos materiales pueden trabajar algunas asignaturas en el aula. Estos prototipos también los probamos con un grupo de 35 profesores de todos los países europeos y bueno, tenemos una versión en inglés y otra en castellano, o sea que bueno, si os resulta de utilidad también en talleres pedagógicos de los archivos, etcétera, pues también está ahí a vuestra disposición. Bueno, pasamos ahora al trabajo que hemos hecho con los mayores. En este sentido, primero tuvimos que hacer una encuesta para detectar qué ámbitos de interés podíamos reconocer en este público Silver y qué podíamos ofrecer nosotros los archivos a este tipo de público, independientemente de los investigadores profesionales que ya sabemos que son nuestros usuarios habituales. Entonces, hicimos una encuesta también prepandemia, digamos que el tema de la pandemia ha supuesto un antes y un después para todos, pero también en el proyecto. Y bueno, pues fue en diciembre del 19, terminamos en diciembre del 19. Obtuvimos casi 900 respuestas de mayores de 60 años de los países que tenéis en pantalla y hay todo un informe, pero realmente las principales conclusiones que se pueden obtener es que sí hay un interés de este tipo de público por venir a los archivos. Hay que crear este tipo de contenidos y de productos también específicos para ellos. En base a esas conclusiones de ese informe, nosotros quisimos desarrollar la actividad que también apuntaba antes, que fue la actividad de crowdsourcing. Entonces, sacamos en redes sociales un anuncio en el que nosotros pedíamos fundamentalmente para este proyecto piloto la colaboración de archiveros o archiveras que estuvieran jubilados o jubiladas y también otro tipo de profesionales, también mayores de 60 años,
pero que tuvieran bueno, cierta experiencia en la lectura de documentos manuscritos. Bueno, pues se produjo una selección y esta convocatoria, digamos que la llevamos en paralelo en los 5 archivos nacionales y finalmente pues obtuvimos la colaboración de estas personas mayores para entrenar al sistema de inteligencia artificial, que he visto que ayer incluso hubo una ponencia específica sobre este tema, y de hecho lo hicimos con la misma empresa, para entrenar en el reconocimiento y en el etiquetado y entrenar al algoritmo para que luego indexara toda la serie completa. Aquí en España trabajamos en una serie del Archivo General de la Administración, que eran los libros de registro de índices de pasaportes del Consulado de España en Buenos Aires, y ahí tenéis las otras series que se trabajaron en paralelo en el resto de los archivos nacionales socios. Esta colaboración la hicimos con la empresa Transcriptorium, que precisamente he visto que ayer hubo una intervención, que es la spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia, y el resultado, voy a ir rápido porque veo que ya tengo poco tiempo, el resultado fue, por un lado, utilizar esta colaboración de los mayores para entrenar al algoritmo y, bueno, pues por otro lado se crea lo que se llama el Grand Truth, que me imagino que os lo contarían ayer, con esa muestra de imágenes, y finalmente el sistema aprende automáticamente a indexar toda la serie en nuestro caso. Quería mostrarlo, no sé si es posible cambiar ahora, el equipo técnico, quería cambiar ahora para que lo vierais en directo, el resultado de este trabajo, porque creo que sería lo más significativo en este foro en el que nos encontramos hoy. Bueno, esta es la página, digamos, esta es la página de resultados de este proceso de crowdsourcing y de indexación automática. Bueno, esto es una serie de, como he dicho, del libro Registro de Pasaportes, y el resultado es que después de esta colaboración de los mayores, si nosotros ahora buscamos aquí, por ejemplo, Carmen, espero que el directo no me falle. Bueno, pues encontramos, digamos, este índice, o sea, encontramos Carmen en todas estas carpetas de imágenes. Entonces, voy a entrar en una de manera totalmente aleatoria. Bueno, pues aquí podéis ver que finalmente con este entrenamiento que hicimos con el crowdsourcing ha encontrado la palabra Carmen, y así podríamos hacerlo con cualquier literal que buscáramos. Nos interesaba fundamentalmente que fueran series relacionadas con este interés que sabéis que es tradicional de los archivos, de esta búsqueda de antecedentes familiares. No hablo de genealogía, sino de ese interés cada vez más creciente de encontrar estas búsquedas. Entonces, en este caso, que son todos emigrantes a Argentina, esperamos poder colgarlo en pares en unos meses, porque en realidad está preparado, como habéis visto. O sea, de todo lo que he contado ahora, todo está en la página web de Tesoros Digitales, excepto justamente esto, pero sí, aunque tenía poco tiempo, no quería dejar de mostrarlo. Como digo, estamos también ahora mismo con otras herramientas de indexación automática para integrarlas en el portal de archivos españoles, en pares, y esperamos que aproximadamente a finales de año pueda estar. Y siguiendo con la presentación, porque creo que ya estoy casi fuera de tiempo, bueno, pues estos son muy brevemente todos los voluntarios que participaron en los distintos países en esta actividad que os digo de colaboración en la indexación. Bueno, aquí voy a ir muy rápido y voy a pasar al tema de los archivos y videojuegos. Bueno, aquí hicimos un evento en un espacio virtual que yo no conocía hasta ese momento, que se llama Alt Space,
que es donde tú, a través de un avatar, puedes entrar en un espacio virtual y relacionarte con otra gente. O sea, de hecho, había un espacio prácticamente como este, con un auditorio, con distintas salas, etcétera, y hablar con otros participantes. Entonces, realizamos un encuentro con 21 profesionales, expertos en la creación de videojuegos muy importantes, como son los que tenéis en pantalla, Tomb Raider, Assassin's Creed, Silent Hill, etc. Al ser un encuentro europeo, pues tuvimos, digamos, participación de creadores de videojuegos de todos los países. Y por otro lado, se invitó a profesionales de los archivos a hacer un intercambio. No sé si lo veis bien, es lo que digo, este espacio virtual AltSpace. Tenemos incluso se realizaron una serie de presentaciones virtuales con el avatar, como digo, y hay de hecho un vídeo colgado en YouTube sobre la actividad si tenéis interés. Bueno, principalmente las conclusiones de este encuentro, que también las tenéis en la página web, es que realmente los archivos tienen un potencial enorme para crear nuevos materiales en los videojuegos. No solo en las narrativas, no solamente en esos videojuegos que tienen carácter histórico, ¿no? Donde podemos proporcionar historias que son fidedignas, sino también podemos proporcionar materiales para contextualizar estos videojuegos. Bueno, ahí lo tenéis. Os cuento, estamos ahora en un concurso que realmente hemos cerrado a principios de año. Hicimos una página web donde el objetivo era que los adolescentes hicieran una interpretación libre, digital, o sea, tenía que ser un producto digital, de 60 documentos que nosotros preseleccionamos sobre la construcción de Europa. Y pues ahí recibimos una serie de solicitudes que van desde cómics digitales, vídeos, redacciones, interpretaciones libres de estos documentos de archivo, etc. Y además pedíamos en este concurso a los chavales que seleccionaran, en nuestro caso en Pares, en el portal de archivos españoles, en otros portales web de archivos nacionales o incluso en el portal europeo de archivos, que seleccionaran 5 documentos adicionales que les parecían importantes de la historia de Europa. Con esto lo que pretendíamos era atraer a este público juvenil y que, que se acostumbraran a buscar en nuestros sistemas de información archivística. Y el premio es el que he comentado antes, va a ser dentro de unas semanas. El premio va a ser ir a un campamento de verano en Hungría, donde también los archivos nacionales han preparado un programa específico para mostrar a estos chavales lo que son los archivos y van a hacer una serie de actividades como una cápsula del tiempo, donde van a seleccionar los documentos que les parecen más significativos para la historia de Europa, etcétera. Aquí tenéis la página web. Bueno, hablando de audiencias, muy rápidamente, os cuento que también sacamos otro concurso, en este caso dirigido a directores de cine, directores de corto, y les pedimos que también, en base a unos documentos de archivo, hicieran propuestas sobre alguna temática ya tengo que terminar, sobre la construcción de Europa. En estos momentos se están produciendo también los cortos, que esperamos tener en el mes de septiembre, y pues las temáticas han sido una sobre documentos del Camino de Santiago, o sea, el camino como vehículo cultural de toda Europa, otra sobre los derechos de las mujeres, el Guernica como símbolo de un periodo, etc. Voy a pasar muy adelante y ya termino. Y por último, pues también hicimos un diagnóstico sobre nuevos modelos de negocio y hicimos un diagnóstico sobre europeo, obviamente, sobre buenas prácticas en otras instituciones culturales y en otros archivos nacionales.
ya me están diciendo que no tengo más tiempo, simplemente decir que igualmente todos estos informes se encuentran en la página web del proyecto. Y también desarrollamos varios talleres sobre tecnologías digitales exponenciales. Uno fue en Alicante en septiembre, igualmente todas las conclusiones las tenéis allí, y el otro que desarrollamos en París precisamente hace 2 semanas. Y bueno, pues nada más, esto era todo lo que tenía que comentar con vosotros y con vosotras. Como digo, todos los materiales son de libre uso y están en esta página web que tenéis allí. Y bueno, pues si tenéis alguna otra duda adicional, pues también la podemos resolver en este correo electrónico. Muchas gracias.